ya. Bueno, ya que inició la grabación, también les comento que también como aviso legal, esta videograbación será usado como material didáctico para el estudio y aprendizaje del uso de la imagen, video y fotografía en la investigación cualitativa en ciencias sociales. Hecho este aviso, ahora sí les voy a compartir mi presentación de PowerPoint. Ya la están viendo, nada más la voy a hacer más grande. Bueno, esta es la portada. Bien, ¿qué voy a cubrir el día de hoy o qué es lo que vamos a explorar en esta sesión introductoria? Pues vamos a ver, voy a exponer un poco los antecedentes de la investigación con el uso de la imagen y por qué ahora se está volviendo más importante en ciencias sociales el uso de la investigación o el uso de la imagen para la investigación. También el segundo tema, en un segundo momento, voy a exponerles pues, los enfoques de investigación cualitativa en ciencias sociales a través del uso de la imagen, ¿no? Que pues básicamente son los enfoques que ustedes ya conocen, pero vamos a platicar un poquito de las implicaciones que tiene el uso de la imagen en estos enfoques de investigación y finalmente el uso de la imagen en la investigación social, que es el tema del cual se va a tratar en las siguientes sesiones del curso. No necesariamente es un curso de investigación de la imagen, pero sí del uso de la imagen en la investigación. Bien, entonces, pues empecemos con los antecedentes. El uso de la imagen, hay una larga tradición y muy importante y de donde podemos aprender mucho a partir de las disciplinas del arte y de la historia. Es decir, y sobre todo en la investigación del arte, particularmente de la arquitectura, pero en general en las investigaciones sobre el arte, el uso de la imagen es un recurso fundamental. De hecho, en el arte es donde se recrea la investigación visual, es decir, la investigación de la imagen como objeto de estudio, no propiamente. En arquitectura la imagen es todo el estudio, ¿no? Es decir, la imagen es la evidencia, lo que para un etnógrafo vendría siendo las anotaciones de campo o para un investigador de otro tipo podría ser la entrevista, ¿no? O podría ser los resultados de una encuesta. Pues para un investigador del arte o de la arquitectura, pues la imagen, la fotografía es el eje del análisis, ¿no? Es la evidencia con la que se construye propiamente la investigación. De hecho, es el objeto de estudio, ¿no? Es decir, en la arquitectura, como podemos ver aquí en estas imágenes, pues cuando se estudian las formas y los conceptos que están en el arte, no solamente en la arquitectura, los conceptos del arte se estudian a través de las formas que están expresadas y a través de las modificaciones en esas formas, y eso son modificaciones de los conceptos en el arte, ¿no? Y de la comunicación, de lo que comunica finalmente cada elemento de la imagen. Entonces, hay una serie de teorías, entonces, a partir de la imagen que se construyen, y pues la investigación en estas disciplinas, en las disciplinas del arte y de la arquitectura, pues son tradiciones muy largas, y de ahí tendríamos mucho que aprender si es que nos interesa este enfoque de investigación de cómo hacer la investigación a través de la imagen, ¿no? Ahora, hay otras disciplinas también de larga tradición que son las investigaciones históricas. Son más descriptivas, ¿no? La investigación histórica a través de la imagen ha sido también ya, si bien no tan una tradición tan arraigada, pero sí tiene una tradición muy importante en el sentido de usar las fotografías, el registro de la imagen o de la película para identificar o para describir los cambios en la interacción social, los usos de las cosas, ¿no? La transformación de la imagen urbana, el significado de esta transformación y bueno, también un poco de estudios culturales que vienen desarrollándose a partir del análisis de la historia. De esto también tiene ya pues, muchas décadas, básicamente desde los 50 ya vemos investigaciones muy serias, muy interesantes sobre el uso, bueno, a partir de la historia, el estudio de la historia, con el uso de imágenes. Cabe decir también que hay una tradición no tan larga
que no anoté en la diapositiva, pero existe la tradición de los estudios culturales. Los estudios culturales también han echado mano mucho del uso de la imagen, ¿no? Para identificar transformaciones, cambios de significados, contenidos en las imágenes que permitan identificar algunos significados de la cultura y cómo ésta se transforma, ¿no? Es el significado de la misma imagen a través del tiempo o en el cambio de contextos, pues se puede ejemplificar mucho en la forma en que las personas usan o, le dan contenido a la hora de explicar las imágenes dentro de sus referentes culturales. Pero básicamente, estas son las disciplinas que tradicionalmente usan a la imagen como investigación. Ahora bien, la investigación con fotografía y video antes era un recurso muy caro. Es decir, justamente si hablamos de los estudios que se hacían sobre el arte en la década de los 60, pues básicamente era muy costoso hacer una investigación y eran investigaciones que llevaban mucho tiempo y además que llevaban muchos recursos porque fotografiar o videograbar una serie de cosas pues era altamente costoso. Se sacaba la ventaja o se saca, ¿no? La ventaja en el arte de que se estudian o se analizan cosas ya hechas. Por ejemplo, el estudio del cine, ¿no? Pues se basa en el estudio de las imágenes que se producen por aquellos actores o productores de cine de arte, o bueno, aunque no muy artístico, cine comercial, pero se estudian las producciones o se estudian las pinturas o se estudian los objetos de arte, pero en ciertos momentos hay que obtener imágenes, por ejemplo, en la arquitectura. Es decir, puede uno ir a observar los edificios, la infraestructura urbana, los puentes, y hacer un análisis de ellos a la vista, pero en realidad un estudio que muestre la evidencia para el ojo que lo quiere comparar, pues necesitaría presentarle la imagen fotográfica o la videograbación. Y entonces estos estudios echaban mucho mano de de estos recursos para la investigación. Sin embargo, eran muy caros, ¿no? Es decir, sacar fotografías en los 60s, en los 70s, pues requería uno de un equipo que era altamente costoso, una cámara fotográfica, era un equipo caro, ¿no? No, ahora ya es muy barato, es más, ahora las cámaras vienen en casi lo que compremos, ¿no? Te compras una tableta y ya trae cámara, ¿no? Es decir, no es la cámara lo que compras, ese es el pilón, ¿no? Es decir, ya es algo bastante más accesible y en cambio, antes inclusive el material para poder producir la fotografía era muy caro porque la fotografía no era digital, había que comprar los rollos que eran caros y además la impresión y el revelado de la fotografía, pues era un procedimiento caro, ya sea que lo hiciera uno mismo o que lo mandara a revelar, pues requería una inversión que no era muy accesible y por lo tanto la investigación social no echaba mano justamente por el alto costo y la complicación de obtener imágenes eh, antes del desarrollo tecnológico que a partir de los 90 se empieza a ser muy importante en el tema de la fotografía y el video, ¿no? Y justamente esto marca una revolución muy importante, es decir, cuando vemos en un cambio tecnológico de tal manera que nos hace muy accesible la fotografía, no solamente en la cuestión técnica, que es importante, es decir, antes para sacar una fotografía había que tomar ciertos cursos, tenía que tener uno bastante idea de qué tenía uno que hacer a riesgo de arruinar la toma, ¿no? Es decir, que saliera todo negro o todo blanco o formas muy difíciles de distinguir y se perdiera información en la fotografía. Porque pues todo tenía una técnica. Ahora, no solamente en ese aspecto que ayuda mucho a que un teléfono ajuste automáticamente los datos de apertura de obturador y de velocidad de captura, que son como los más importantes que nos permiten pues, obtener una imagen nítida en el contexto muy particular de luz que tenemos presente, ¿no? Y bueno, inclusive hay funciones para cuando hay poca luz, etcétera. Eso ayuda mucho a que ya uno tiene que, como antes, manualmente, pues calcular, ¿no? Inclusive antes era más complicado porque no podías ver el revelado, ¿no? Es decir, tú sacabas la foto y te ibas con una esperanza de que saliera bien, ¿no? Porque no se veía. Hasta que la revelabas, podías ver si la foto había salido bien
¿no? E inclusive en el proceso de revelado corrías enormes riesgos, ¿no? Cometías un error en la mezcla de ácidos o en la iluminación del lugar o en el secado o en la temperatura y aunque la foto la hubieras logrado sacar bien la impresión, la podías echar a perder, ¿no? Para siempre, por cierto, ¿no? Entonces, todos esos riesgos ya no los corremos, ¿no? Ya no hay que tener un conocimiento tan técnico de la fotografía y pues con un celular, con una función de fotografía automática, nos saca una muy bonita foto sin perder ninguna información, ¿no? Pero no es solamente eso, no es solamente la accesibilidad en términos de que, pues ya todos somos fotógrafos profesionales, ¿no? En realidad es sorprendente cómo en los ochentas sacar una fotografía con la calidad que hoy no la saca un celular sin tener ningún conocimiento técnico de la fotografía, pues era muy difícil, ¿no? Tenía que ser un fotógrafo profesional para que nos saliera así de bonita la fotografía, ¿no? En términos muy técnicos del color, la luz y la nitidez que quisiéramos obtener. E inclusive hasta los efectos que hoy en día dan las cámaras fotográficas, que ya son efectos muy sofisticados, pero además de eso, es la posibilidad de acceder a ese material, ¿no? Es decir, hoy en día antes si yo quería hacer un estudio en el cual las personas me narraran, me hicieran una narrativa de imágenes no sé, de lo que estoy investigando, por ejemplo, de las prácticas docentes, y les dijera a su docente, a ver, hazme una narrativa a través de las imágenes, ¿no? No solamente me expliques cómo haces tus actividades de movilización de saberes, ¿sabes? ¿Por qué no me traes una imagen, ¿no? Tendría que darles una fotografía a una muestra de docentes que estuviera investigando y a cada uno su revelado, etcétera. Hoy en día ni siquiera les doy nada porque todo el mundo tiene en su celular una cámara, ¿no? Entonces nada más le pido la fotografía y me la envían, además de forma muy ágil, a través de un WhatsApp o a través de una cuenta de correo. Y es una cosa que moviliza, ¿no? Simplemente quiero explicar todo esto que ustedes ya conocen, pero explicarlo en el sentido de el enorme cambio que representa la tecnología en la posibilidad de acceder a imágenes, ¿no? Que antes no era tan viable, ¿no? Simplemente si ustedes van a los álbumes familiares de los 60, ¿no? Pues un álbum que tuviera 100 fotos ya era un álbum muy grande, ¿no? Y hoy en día, en las vacaciones de cualquiera de ustedes se traen 1000 fotos, ¿no? De un solo evento, ¿no? Sí, hacen su fiesta y de esa fiesta se traen 300 fotos, ¿no? Y si les decimos a todos, ¿no? Manden sus fotos, juntamos 10,000 fotos fácilmente, ¿no? En unas vacaciones familiares, todos manden sus fotos, pues, son 10,000 fotos, ¿no? Entonces, este redimensionamiento de la accesibilidad a las imágenes, pues también abre todo un campo de investigación muy importante que antes sí existía, pero era muy difícil, ¿no? Y además limitado, ¿no? Había uno que seleccionar la foto con mucho cuidado, porque solamente podía llevarme 24 fotos ese día, ¿no? Eh, lo crean, ¿no? Así eran las cámaras fotográficas, ¿no? Y bueno, ahora ya no es, sacamos varias, muchas, aunque no las vayamos a usar por si acaso, ¿no? Y está bien. La redundancia, de hecho, es un recurso a partir también de estos elementos, la redundancia en investigación, es decir, tener muchas evidencias de lo mismo, de diferentes cosas, es decir, tener la transcripción, tener el video, tener el audio, tener la fotografía, entre más elementos tengamos, aunque sean redundantes, es una evidencia mayor que nos permite sostener o reforzar los hallazgos de una investigación, ¿no? Entonces, ahora simplemente este fenómeno que cambia, revoluciona, así como la Internet, ¿no? Que también ese es otro tema, ¿no? Que no quiero meter, pero pues inclusive ese es a lo mejor un curso que también habría que desarrollar, ¿no? Es decir, hoy en día inclusive hay una disciplina interesantísima porque me parece que es un paso adelante justamente para los que hacen estudios etnográficos y los que se interesan en el análisis etnográfico del video, pues ahora hay lo que le llaman la netnografía, es decir, la etnografía de la red, ¿no? De las interacciones en la red de Internet, ¿no? A través del correo, a través del estudio de la imagen, ¿no? En que la netnografía, por ejemplo, sin un análisis de la imagen sería muy limitada porque
el 90% de las cosas que en algunas aplicaciones, ¿no? Como Twitter, como Instagram, Instagram es el 99% de las cosas que se comparten, pues son imágenes, ¿no? Y en Facebook seguramente un porcentaje muy alto de cosas son imágenes más que narrativas, ¿no? Entonces, bueno, todo esto ya abre, ¿no? A una importantísimo campo de investigación que tenemos que reconocer, ¿no? La hipótesis de bueno, de la investigación por Internet, aunque no lo voy a meter en este curso, pero la hipótesis, a mí me parece una hipótesis que no podemos desconocer, ¿no? Es que la interacción social hoy por hoy sucede en la Internet, ¿no? Es decir, no solamente es un medio de comunicación como puede ser el teléfono en su forma tradicional, ¿no? De te hablo para decirte esto, sino la interacción sucede, ¿no? Es decir, ahí suceden las interacciones que antes solamente veíamos en la interacción persona a persona. Bueno, este es un buen ejemplo, ¿no? No podríamos sin la red de Internet dar un curso y ese es un reflejo de que estamos interactuando socialmente y estamos generando procesos de conocimiento a través de la Internet. Entonces, aquí suceden cosas, ¿no? Y sucede interacción social, se construye, se hace política, se reproducen mecanismos de poder, de dominación, se reproduce cultura, se manifiesta la interacción en muchos sentidos. Pero ese es el tema de la Internet. Pero la imagen a través de la Internet, ese es el tema que sí nos toca aquí, el estudio de las imágenes de Internet, recuperar toda la cantidad de imágenes que la propia interacción social genera a través de Internet, es una fuente de investigación que pudiese ser inclusive inagotable, ¿no? Por lo que decía de cuando les pedimos a muchos que compartan su foto, se vuelve una fuente de investigación muy amplia, ¿no? Bien, dicho esto, ya viendo el potencial que tiene ahora lo que antes era muy difícil o muy escaso, pues parece que ya el tema del uso de la fotografía es pues ya como que no podemos dejar de pensarlo, ¿no? Es decir, no podemos dejar de considerar la fotografía como el recurso que nos va a ayudar a hacer la investigación. Ahora, voy a repasar algunas implicaciones de esto que ustedes ya conocen, que son los enfoques de investigación. Estoy planteando los tres más importantes. Habría otros que seguramente ustedes han visto en otros cursos y a su propia autoformación, pero y cada uno tendrá, ¿no? Su enfoque de investigación. Nada más quiero señalar las implicaciones, porque aquí es donde damos el paso o la diferencia entre la investigación de la imagen a el uso de la imagen en la investigación. Y quiero ejemplificarlo con estos tres enfoques, ¿no? Por ejemplo, investigación de contenidos. La investigación de contenidos tradicionalmente es la investigación que hacemos cuando definimos una hipótesis y un conjunto de categorías relacionadas entre ellas a partir de un enfoque teórico y vamos a la realidad, hacemos una investigación cualitativa, un estudio de caso o un conjunto de narrativas que recogemos de las personas que testifican o testimonian los hechos que queremos investigar y a partir de ello identificamos si las categorías están presentes y cómo se explican entre sí para definir un proceso o sí, un proceso de interacción social que sea problematizante a la investigación. Eso es lo que tradicionalmente hacemos. Ahora, cuando consideramos que la fotografía hoy en día no solamente es un elemento de investigación, sino que además es un elemento que construye el fenómeno social que vamos a investigar, quiero señalar ejemplos de temas a lo mejor muy choteados, van a decir, pues sí, muy comunes, pero que siguen siendo de interés porque se problematizan de muchas formas. Pero, por ejemplo, la violencia o el acoso sexual, que ahorita es un tema en el UPN caliente, ¿no? Que pues ahí sí nos falta investigación. Si alguien hace investigación de eso, pues me la pasa porque pues ahí sí en la UPN tenemos muy poco conocimiento de de cuál es el verdadero nivel y forma de la violencia sexual, pero en general la violencia hoy en día sucede con imágenes y sucede, por ejemplo, en Internet, ¿no? Si la violencia si consideramos la visión tradicional de investigación de contenidos, por ejemplo, ¿no?
y omitimos el uso de la imagen en la investigación, seguro que ese tema lo vamos a investigar de forma muy incompleta. Habría que problematizar en su justa dimensión, entonces tenemos que hacer reconocer la función social de la imagen que tiene en el tema, por ejemplo, de la violencia, ¿no? Que es un tema que se puede ejemplificar muy bien porque la violencia sucede a través de la imagen. Hoy en día, a lo mejor en 1940, no, porque no había, no, socialmente no usábamos tanto la imagen. La tecnología no nos facilitaba usar mucho la imagen para ejercer violencia. Y entonces la violencia efectivamente solamente la íbamos a reconocer entrevistando a las personas con nuestras categorías de análisis, ¿no? Siempre saber las categorías de análisis es opresión, mecanismos de control, hay poder, son relaciones de poder, las que están presentes y se someten bajo qué tipos de mecanismos y si los mecanismos son violentos, si existe un lenguaje reconociblemente violento. Bueno, todo eso lo documentábamos con los dichos y observando tal vez, bueno, en contenidos, con guías de observación también, porque pues, hacen categorías así, y observábamos los elementos si estaban o no presentes. Pero si hoy hiciéramos eso y no nos diéramos cuenta que, por ejemplo, las personas entran a Facebook, ¿no? Y de repente empiezan a opinar, alguien puede subir la fotografía de un vecino, ¿no? En una posición risible, ¿no? Y los demás contactos que tengo empiezan a hacer mofa, otros a defender. Eso ya empieza a sonar violento también, ¿no? El hecho de haber tomado la fotografía sin su autorización y haberla usado para ridiculizar a una persona sin su consentimiento, ya parece violento, ¿no? Pero si no lo reconozco, pues no uso, no, o sea, me prohíbo usar la imagen, entonces mi investigación estará incompleta porque socialmente no voy a encontrar, bueno, la narrativa puede darse, ¿no? Alguien puede decir, es que subieron mi foto a internet, pero queda incompleta porque no logro categorizar los elementos de la fotografía que empiezan a constituir elementos de violencia y cuáles no lo son, ¿no? O sea, ¿cómo distingo una fotografía que es violenta y otra no? Bueno, en el contexto además de su narrativa misma, y entonces ahí ya me veo obligado a problematizar con la fotografía. Esa es la diferencia entre la investigación de la imagen en sí misma y la investigación con el uso de la imagen. Aquí yo estoy ya planteando que la violencia en sí no es algo que yo vaya a estudiar en una imagen, ¿no? Pero sí tengo que problematizarla desde el punto de vista de cómo se usan las imágenes en la interacción social para ejercer violencia, ¿no? Además de que también puedo, evidentemente, utilizar la imagen como fuente documental, ¿no? Es decir, yo puedo, independientemente, ahora como es más fácil, independientemente de problematizar con la imagen, puedo también utilizar la imagen, la videograbación, como recurso para analizar las entrevistas que estoy pudiendo hacer y poder analizar en las entrevistas cuál es el contexto en el que la persona me está contestando, ¿no? Si hay ciertos símbolos que ahorita vamos a analizar, si hay traslación de poder, si hay elementos culturalizantes, etcétera, ¿no? Bien, otro, eh, ¿cómo se llama? Otra corriente, otro enfoque o teoría, pero más bien solo enfoque, otro enfoque de la investigación es la etnometodología, que también ya conocen, ¿no? La etnometodología, pues como se ejemplifica aquí en la foto, pues tradicionalmente uno tendría que ir y hacer una estancia en un lugar y ser un observador muy cuidadoso, ¿no? Para documentar cómo suceden las cosas, ¿no? Sin embargo, el uso de la fotografía aquí también no podemos omitirla hoy en día, ¿no? Porque lo que les decía de la red, ¿no? Si nosotros quisiéramos hacer etnometodología, no solamente de comunidades a lo mejor que no usan internet, pues si la queremos hacer en la UPN, por ejemplo, pues tendríamos que entrar a la interacción que las personas hacen en la red para poder observar realmente lo que están haciendo, ¿no? Y ahí el uso de la imagen, por ejemplo, en Twitter, por ejemplo, en Instagram, recursos que comunican y además comunican contenidos que son propios de la cultura que está representando el grupo social que observamos, ¿no? Entonces, de igual manera, la observación no puede limitarse solamente
a la interacción in situ de las personas, sino a la interacción a distancia que están teniendo a través de los medios más modernos de comunicación y en los cuales la imagen contiene elementos de comunicación masiva más claros, ¿no? Por otra parte, igualmente, el usar la videograbación, ¿no? Para hacer un estudio no metodológico me permite reemplazar la presencia de alguien, ¿no? Que en etnometodología es fundamental. Es decir, si yo estoy en el lugar, voy a contaminar la interacción de las personas, ¿no? Solo porque estoy ahí. Y más si empiezo a preguntarles cosas, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer una investigación en la cual no altere, ¿no? El contexto en el cual estoy observando, puedo simplemente poner una cámara, ¿no? Se ha usado en el pasado para estudiar conductas, ¿no? Con las cámaras de Gesell, ¿no? Conductas desde estudios más desde la psicología, pero también desde los estudios de la etnografía o de la etnometodología, perdón, lo que uno puede, bueno, lo que generalmente uno hace, inclusive en las entrevistas, pero en la etnometodología lo que uno generalmente hace es solicitar a la autorización de las personas para que podamos videograbar sus interacciones, ¿no? Así como cuando estamos presentes, pero no estando presentes podemos hacer un registro, inclusive que parezca más natural, ¿no? Es decir, con una menor intervención. Ahora, inclusive en las mismas entrevistas, podemos hacer un registro de los detalles de la entrevista que incluyan, por ejemplo, la reacción, la gesticulación, las interrupciones, el contexto de las personas en el momento en que están siendo interrumpidas por otros, si en ese lugar donde estamos entrevistando hay elementos de control externo, ¿no? Por ejemplo, si es una oficina, pues qué elementos de control externo tienen ahí. Esos son muy importantes también para entender ciertos elementos que son útiles para la investigación y para la problematización en este tipo de metodologías. Y finalmente, pues bueno, la investigación-acción o la investigación participante, perdón, también se ven alteradas bueno, no se ven alteradas, sino también se ven necesariamente afectadas por el uso de estos elementos gráficos, fotográficos, que influyen en la interacción de las personas. La diferencia con la investigación de contenidos es que la persona eh, se introduce al grupo social al que va a investigar, ¿no? Es decir, ya sea porque se introduzca como un actor que sin ser parte del grupo puede estar investigando, pero digamos, tropicalizándose con el grupo, pero también puede ser porque el mismo actor que investiga es parte del proceso de investigación que está realizando. Es decir, un docente puede efectivamente hacer una investigación sobre la práctica de las prácticas docentes de su propio grupo en una organización educativa o de las prácticas curriculares o de la gestión de la organización siendo parte de la misma organización. Entonces, este tipo de investigaciones también supone que podamos nosotros usar recursos, ¿no? De fotografía y video, ya sea porque los propios recursos forman parte de los elementos problematizantes o, como los ejemplos que acabo de poner, en el caso de la violencia, en el caso de lo que quisiéramos estudiar, que se ejerza o opere a través de las imágenes, o porque podemos utilizar la videograbación o la fotografía como un elemento, además de la entrevista, que nos permita construir una evidencia mayor o un recurso de análisis con mayor detalle al de la entrevista mismo, ¿no? O otros elementos que ahorita voy a empezar a desarrollar. Bien, esto sería como una revisión rápida, porque justamente no me quiero centrar en explicar el uso de la fotografía y la imagen para cada una de estas, sino más bien los usos en general para la investigación y sobre todo para la problematización de la investigación. Entonces, voy a pasar a tres conceptos que vamos a revisar en el curso con bastante más detalle que tienen que ver con el uso de la fotografía en cualquiera de estos campos de investigación. Un concepto es, bueno, este es un concepto que se desarrolla desde la investigación del arte, ¿no? Que es el oculocentrismo. El oculocentrismo tiene que ver con lo que hay en la imagen, ¿no? Es decir, la investigación por eso se desarrolla desde los estudios del arte, o sea, ¿qué podemos ver en la imagen, ¿no?
como podemos ver, pero bueno, ya aplicado a las metodologías que más usamos en ciencias sociales, pues les voy a explicar algunos detalles, ¿no? A manera introductoria lo vamos a ver con más detenimiento, pero a manera introductoria, por ejemplo, en la imagen superior izquierda, ¿no? Podemos ver una manifestación política, ¿no? Pero en realidad no vemos muchas cosas, es decir, vemos lo que el que sacó la fotografía quería mostrar. Ese es un tipo de estudio o un enfoque de análisis desde el oculocentrismo. ¿Sí? Analizamos la fotografía por lo que es, ¿no? Pero por lo que es también sabemos que el que la saca tiene una intención. Es decir, ¿qué es lo que nos quiere mostrar? ¿No? Por ejemplo, en estudios históricos, por ejemplo, se usa mucho el oculocentrismo para ver justamente lo que las personas muestran, ¿no? Hay estudios muy importantes sobre la moda, por ejemplo, ¿no? En el que estudian las revistas de moda y ahí el punto no es tanto cómo la moda se transformó con la sociedad y con el paso del tiempo, sino qué decisiones tomaban las personas que elegían las fotografías que querían mostrar en las revistas de moda, ¿no? Son puntos de vista diferentes, ¿no? Es decir, en este caso, cuando hacemos un análisis de la fotografía y la fotografía no la tomamos nosotros, ya sea porque le pedimos a las personas que nos ejemplifiquen el hecho social que investigamos desde su perspectiva a través de una fotografía que ellos saquen y nos las presenten, o ya sea porque analizamos los hechos sociales a través de los medios de comunicación o de lo que se comunica en Internet, ¿no? En redes sociales, o lo que comunican revistas que tienen como propósito comunicar ciertos temas, como la moda, ¿no? O los medios de comunicación de periódicos que comunican los hechos históricos desde la perspectiva del que toma la decisión de qué es lo que va a comunicar, ¿no? Entonces podemos ver cómo una fotografía que le pueden tomar a una manifestación, a un hecho histórico, puedes revelar las cosas que desde la perspectiva del que saca la fotografía comunican un montón de elementos, ¿no? Y no es que nos esté mintiendo, sí es la realidad, pero es esa parte de la realidad que nos está mostrando omitiendo el contexto, ¿no? Que por cierto, entonces también en el oculocentrismo, aunque estudiamos la fotografía, un aspecto derivado de análisis es pues el contexto de la fotografía, ¿no? Que tiene que ver justamente con quién la tomó, qué antecedentes tiene, qué nos quiere mostrar, ¿no? Y si encontramos, por ejemplo, un patrón, ¿no? Si revisamos las fotografías que presenta cierto periódico, por ejemplo, ¿no? Sobre, sobre hechos semejantes y encontramos que hay un patrón, una tendencia ideológica, entonces pues podemos identificarla justamente a partir del contexto de la fotografía. Bien, eso es, bueno, igualmente la fotografía de abajo, más del contexto, ¿no? La primera tiene que ver con que lo que sí nos muestra y la otra es lo que no nos muestra o lo que nos quieren mostrar, ¿no? La imagen como elemento de comunicación que también tiene que ver con el oculocentrismo. Aquí la noticia del periódico es que muere Maradona. Otros periódicos nos pasarían el féretro. Otros periódicos nos pasarían a Maradona, al Maradona chonchito, drogadicto, perdido de borracho, ¿no? Este periódico nos pasa a un Maradona levantando la Copa del Mundo. Es decir, aquí el análisis es del contexto, ¿no? Es decir, ¿por qué este medio nos muestra esta foto, ¿no? Y entonces el contexto es que murió, pero además el contexto es que hay otros elementos que podría mostrar, pero este es el que nos está mostrando. Y entonces hacer un análisis fotográfico de ese hecho histórico a través de lo que otros, de la forma en que otros lo presentan, nos dice mucho sobre la percepción o el intento de comunicación que están haciendo otras personas, ¿no? Bueno, por ejemplo, otro en esa misma columna, la fotografía de la mano, bueno, la persona que está detrás de la mano es una fotografía que es de un programa público sobre violencia, justamente una política pública de la violencia que consiste en una serie de eh, eh, elementos publicitarios. Entonces, por ejemplo, analizar la publicidad, ¿no? También es una forma de oculocentrismo, ¿no? Porque analizamos lo que la imagen quiere decir, ¿no? ¿Qué nos está transfiriendo? ¿Qué elementos del lenguaje corporal utiliza? Que tienen también que ver con la imagen
que está al lado de donde nos en el celular, que es una imagen de publicidad, pero que ahí nos está señalando, ¿no? Por ejemplo, los billetes, ¿no? No nos enseña solamente el celular, nos enseña más cosas. Es decir, nos comunica que ya hay un nuevo celular, pero también nos comunica algo más, ¿no? Nos comunica que pues solo es para gente que le va bien, ¿no? Y además nos vende otras cosas, aunque no queramos reconocerlo, ahí está vendiendo también ciertos apps, ¿no? O sea, no nos está poniendo el Google, sino nos está poniendo el Safari, ¿no? Como explorador, ¿no? Es decir, hay una serie de cosas que está comunicando ahí y que podríamos analizar si nuestro objeto de estudio fuese un análisis de los usos de consumo de la sociedad X, tendríamos que estar analizando este tipo de imágenes. Bien, otros elementos que tienen que ver con el oculocentrismo, por ejemplo, es las imágenes que recuperamos del contexto urbano, o bueno, del contexto, ¿no? Urbano o no. En el caso del contexto urbano, por ejemplo, un ejemplo muy clásico, que es un recurso de investigación en sociología muy, ya, digamos, muy recurrente, que es la investigación sobre el graffiti, ¿no? O sobre las prácticas de los grupos jóvenes o adultos en las ciudades, ¿no? Entonces vamos y fotografiamos lo que hacen o fotografiamos las imágenes o símbolos que producen, ¿no? Por ejemplo, en la fotografía de abajo está una persona mayor, ¿no? En un contexto urbano muy clásico, ¿no? Donde vemos que pues claramente está en pandemia y cómo, digamos, cómo el contexto nos presenta no solamente los elementos digamos, pues, que podemos identificar en qué tipo de zona urbana se encuentra, sino también los elementos de su propia conducta, ¿no? Es decir, que el que traiga un cubrebocas sin usarlo apropiadamente, el que esté en una silla de ruedas con cierto vestuario, ciertas cosas que está ocupando, que trae, etcétera, nos da una serie de elementos sobre cómo las personas en la Ciudad de México pueden estarse conduciendo o comportando. Ahora, muy interesante lo del graffiti aquí en la parte de arriba. Es un graffiti clásico de cuando estaba el muro de Berlín, ya no está, pero cuando existía, esa fotografía era increíble, es un graffiti que trascendió en muchos sentidos porque comunica muchísimas cosas, ¿no? Nada más como contexto para entender el graffiti y la importancia del estudio de este graffiti, pues ahí estamos viendo al secretario general de la ex URSS con el primer mandatario de la ex Alemania, la parte comunista de Alemania, y el contexto importante es que en ambos países la homosexualidad estaba prohibida, o sea, era un delito, te ibas a la cárcel, ¿no? No era legal ser homosexual, ¿no? En ese país, bueno, en esos países, ¿no? Entonces, sin embargo, el beso, y ese beso sí existió. Eso es lo interesantísimo de ese graffiti, ¿no? Que ese beso sí existió entre esos dos políticos. Porque en la cultura rusa, el beso entre los hombres es una práctica común cuando se cierra un trato, ¿no? Es como darse la mano en Estados Unidos, ¿no? O sea, se estrechan las manos, entonces el trato está cerrado. En la cultura rusa se besan los hombres, entonces el trato está cerrado. Y un beso de ese tipo es a la vez un acto, así como lo presentan, es a la vez un acto sensual, ¿no? Pero es a la vez un acto político de, estamos de acuerdo, ¿no? Cerramos el trato, ¿no? Eso es un pacto. eh, entonces es un graffiti muy interesante porque a la vez que nos presenta elementos culturales para estudiar, pues, también nos presenta elementos políticos y también nos presenta elementos contraculturales, ¿no? Que es justamente pues una crítica contracultural a las prácticas o a las prohibiciones, en ese caso, de las relaciones amorosas que en ese lugar y en ese momento estaban prohibidas, ¿no? Entonces, bueno, pero así como en esta imagen, podríamos sacar la fotografía de los grafitis de cualquier lugar y hacer un análisis de lo que contiene el grafiti, ¿no? Es decir, es un análisis sociológico porque puede ser un grafiti que exprese, expresa mucho, pero otros que expresen solamente como elementos contraculturales o puede ser elementos contrapolíticos, ¿no? Cuando son manifestaciones de protesta,
¿no? O pueden ser elementos propiamente de la cultura, ¿no? Es decir, los grafitis a veces son proculturales, no contraculturales, ¿no? ¿Sí? Expresan la cultura del momento, ¿no? Generalizada, sobre todo cuando son esos grafitis auspiciados por el gobierno, ¿no? Los grafitis, o no solamente los grafitis, sino las otras cosas que las personas hacen en los espacios públicos, ¿no? Ya sea juntarse a andar en patineta o usar la patineta bajo ciertas características y sacar fotografías de eso nos puede revelar mucho de las prácticas sociales, del contenido cultural, del contenido político, ideológico de los grupos sociales que estamos observando en esos espacios urbanos, ¿no? Bien, pues esto es el oculocentrismo, ¿no? O sea, simplemente estoy ya ejemplificando varias formas de lo que podemos hacer con el análisis de la fotografía, pero este es un análisis que nos centramos en lo que está en la imagen, ¿no? Ya sea porque reproducimos la imagen, ¿no? Como en la arquitectura que tenemos que reproducir el edificio, reproducimos el graffiti, reproducimos la pintura, reproducimos el cuadro, reproducimos el dibujo que hacen las personas para poderlo analizar, o porque obtenemos fotografías por nuestra propia cuenta o porque otros obtienen fotografías y queremos analizar la perspectiva del otro sobre lo que está tratando de comunicar sobre el mismo hecho histórico, o de otros, ¿no? De otros con diferencias, que cómo comunican el mismo hecho histórico, y eso es lo que queremos analizar, ¿no? Todo esto, aunque son muchas cosas, son muchas opciones de análisis, dependiendo también de la aproximación epistemológica que tengamos de la investigación, pero todo esto es oculocentrismo, es decir, análisis de la imagen. Si podemos hacer análisis solo de imágenes y de ahí obtener toda una serie de información sobre los hechos de la realidad. Otra posibilidad es, otro elemento que vamos a revisar en el curso, en otra sesión, con más detalle, es la traslación. Es decir, no es la imagen lo que importa, sino lo que nos traslada la imagen, ¿no? Es decir, lo que le provoca a otras personas la imagen. De eso se trata la traslación, ¿no? Es decir, las imágenes, como en estas que están aquí, contienen elementos que socialmente tienen un uso. Por ejemplo, quiero empezar con este porque es el más obvio, el de un letrero de acceso cerrado, ¿no? Igualmente que un letrero de no estacionarse. Son imágenes, iconos que nos comunican elementos de poder, por ejemplo, ¿no? El que digan no estacionarnos, pues no solamente no nos estacionamos porque ahí lo dice, sino porque hay una traslación de la intención de alguien de que no te estaciones ahí. Y ese alguien es alguien que tiene algún elemento de poder, por lo menos, para poder presionarte para que no lo hagas, ¿no? Ya sea a través de una multa, una sanción, un arrastre de la grúa, pero tú sabes que si te estacionas algo malo va a pasar y entonces no lo haces, ¿no? Pero el hecho es que no lo haces por la imagen en sí. Es decir, uno no deja de pasar por esa calle solo por la imagen de que no te atravieses, ¿no? Sino porque esa imagen traslada el poder de alguien más para comunicarte que no pases, ¿no? Igualmente, ¿no? Otro tipo de análisis de la traslación, pues es pues el clásico ya, hoy en día clásico, detente del presidente López Obrador, ¿no? Nos traslada, ¿no? Un, pues sí, un poder divino, ¿no? Es decir, hubiera elegido otra imagen como la que está arriba, pero bueno, de hecho las elegí simultáneamente, pero la imagen de abajo ya cuando la dije, esta es todavía más interesante porque uno no esperaría que en un país laico pues fuese el mismo presidente el que utiliza el recurso, ¿no? A través de una imagen, ¿no? Porque esto pues sabe que se convierte en un video, sabe que no es tan importante los 28 periodistas que están en la mañanera escuchándolo, sino los millones de personas que lo van a ver a través de una repetición de un video, ¿no? O de una fotografía a través de un periódico. Entonces hay una intención que trasladar, ¿no? O sea, ¿cuál es la intención? Ese es el punto del análisis en este tipo de fotografías. ¿Qué intención tiene? ¿Qué intención nos traslada el video o la fotografía de un presidente pidiéndole a un objeto que contiene
un significado divino, que no nos enfermemos de COVID. Eso tiene nos está trasladando algo, ¿no? Está trasladando un poder divino, básicamente, ¿no? O sea, el uso de la divinidad en la política es el tema de hoy, ¿no? Por lo menos en México, ¿no? Interesante, ¿no? Yo creo que no es el único, o sea, seguramente hay muchos que, pues bueno, porque además sus tradiciones políticas son así, ¿no? O sea, hay estados donde la religión y el poder están entrelazados, ¿no? No se entiende uno sin el otro, como en los países de algunos países de Medio Oriente, ¿no? Pero, o por ejemplo, en el estado del Vaticano, por ejemplo, en el estado en exilio de ¿cómo se llama? Bueno, de donde está el Dalai Lama, ese también es un estado, ¿no? Independientemente de que está dentro de un país, que bueno, su territorio original es China, pero fueron expulsados y están en el exilio en Nepal, pero ahí el poder político y el poder religioso están entramados, ¿no? Pero bueno, ahí, digamos, aún así, ahí se podría estudiar de forma muy interesante. En México, pues necesariamente, no tendría necesariamente que ser así, pero así es. También se empieza a entramar, a vincular, ¿no? Lo divino con pues con la política, ¿no? Y esto no, es una forma de trasladarlo. Bueno, una imagen también muy obvia es la última, la que está en la parte inferior derecha, pues ahí vemos un político pues conocido, pero no nos importa el político en este momento, bueno, en el momento del análisis, tal vez sí, pero bueno, depende de qué queramos analizar. Pero si yo quiero analizar los elementos que se usan en la imagen para trasladarnos a alguna, sí, algún concepto, ya sea de dominación, ya sea de ideología, ya sea de cultura, ¿no? Nos traslada, de hecho este está lleno de elementos, ¿no? Nos traslada cultura porque tiene ahí unos símbolos aztecas, tiene atrás un muñeco de un Che Guevara revolucionario niño, tiene la fotografía del presidente López Obrador, tiene la bandera de México, la bandera con el escudo de armas del ayuntamiento de Cuernavaca, y tiene libros, tiene una intención los libros ahí, ¿no? Es decir, qué nos quiere trasladar, ¿no? Esa imagen, ¿no? Es el uso de la imagen con un fin. Ese es el estudio de la traslación. ¿Cuál es el fin de esta imagen? No es, cuando vemos que las cosas no son casualidad, ¿no? Es decir, por ejemplo, el que este político esté con todos estos elementos alrededor, no es ninguno de ellos casualidad, ¿no? No es ninguno de ellos que así, bueno, es que yo siempre he tenido estos elementos, ¿no? En mi habitación, pues no se lo creo, ¿no? Es decir, tiene una intención que pretende trasladarlo, ¿no? Una intención ideológica, una intención de poder, que tenga, eso siempre ha sido, ¿no? Desde los primeros tiempos del PRI, inclusive desde el tiempo del Porfiriato, pues tener una fotografía del máximo poder político al lado, pues es una forma de decir, mira, a mí quién me respalda, ¿no? No estoy solo, formo parte de, ¿no? Te traslado un mensaje, te traslado una cultura, te traslado una idea de control, te traslado una intención, ¿no? Es, Doctor, sí, incluso la fotografía del presidente, ¿no? En la parte de atrás se alcanza a ver a Benito Juárez. por supuesto, Entonces sí, bueno, está sí, dentro de la misma imagen y entonces viene doble, o sea, como un doble traslado de información, ¿no? sí, hay más No la elementos, sí. veo. Ah, sí, cierto, ya vi. Sí, lo que pasa es que la fotografía se centró en el detente, ¿no? Pero sí, también hay otros elementos que seguramente, o sea, pero bueno, esta fotografía se centraba en eso porque nos quería trasladar más esta idea, ¿no? Para bien o para mal, ¿no? Es decir, la idea es justamente hacer el análisis del contenido que nos quiere trasladar, ¿no? Esto es mucho más común, por ejemplo, en análisis de la publicidad o de la televisión, ¿no? En educación hay eh, un estudio ya que ha bajado de intensidad, pero por un tiempo hubo muchos estudios, ¿no? Muy recurrentes sobre los contenidos educativos de la televisión, ¿no? Entonces, justamente lo que se busca en estos contenidos es que nos traslada, ¿no? La televisión en términos educativos, ¿no? ¿Qué valores nos quieren trasladar?
hay una intención detrás, ¿no? Ese es el punto de el análisis de la traslación. Ya no estudiamos la fotografía por lo que contiene, o la imagen o el video por lo que contiene, sino estudiamos la imagen o el video por la intención que tiene, qué quiere provocar dentro de la interacción social, porque la imagen empieza a representar, ¿no? Bueno, aquí los que conozcan bien la teoría de Foucault, pues es bastante esto, ¿no? Así, trata de representar, trata de hacer presente un poder, una idea, un elemento de la cultura, aún sin estar, ¿no? Esa es la idea de la traslación. Bien, finalmente, otro elemento que vamos a revisar es el de la narrativa, y este es padrísimo porque va en dos sentidos, ¿no? Uno, bueno, la narrativa que más vamos a utilizar, en la que me quiero centrar, aunque la otra no creo que a muchos les puede servir, pero en la que voy a centrar es lo que llamamos la elicitación, la foto o video elicitación, ¿no? Es decir, lo que las personas pueden narrar desde su perspectiva, ¿no? Porque mucho de lo que hemos visto tiene que ver con la perspectiva del que presenta la imagen o el que la produce, ¿no? Ahora, pero también está la perspectiva del que ve la imagen, ¿no? Fíjense bien, no es lo mismo, aquí por eso tiene doble expresión, no es lo mismo lo que una persona quiere comunicar en una película cuando produce una historia, que lo que las personas que la ven perciben de la película, ¿no? Eso se ha hecho mucho en el estudio del arte, ¿no? Sobre todo en el estudio del cine. Bueno, el ejemplo que puse es del cine, ¿no? No puede ser de otra cosa. Entonces, nosotros podemos ver una película, por ejemplo, la que sea, ¿no? Imaginen cualquier película, bueno, una película emblemática, este, bueno, claro, esta película que se ha estudiado mucho, ¿no? Hay mucho escrito sobre esa, de la lista de Schindler, ¿no? Es una película, bueno, todos la han visto, todas la han visto, es una película clásica, ¿no? Pero el que produce la película trata de comunicar una historia, ¿no? Y además una historia muy bien narrada por quien la produjo, ¿no? Con los recursos cinematográficos de la época, es una gran producción, ¿no? Una historia muy bien narrada. Pero evidentemente cuando se hacen los estudios sobre lo que las personas perciben de la historia, se vuelven miles de historias, ¿no? Desde el que piensa, desde el que interpreta que en realidad la película nos narra una historia falsa porque en realidad fueron los judíos los que salvaron a Schindler y no al revés, ¿no? Sí, pues es que eso, o sea, eso es lo que pasa cuando uno va a entrevistar, cuando uno va a preguntar, a ver, a usted qué le provocó la película, y entonces vienen estos sentimientos, ¿no? Que hacen una reconstrucción muy distinta de lo que el que tenía la intención, ¿no? Entonces, lo digo porque ese es como el más radical, ¿no? Dentro de las perspectivas que ha despertado la película, ¿no? Quien dice, no, es que es una película ideologizante, mentirosa y falsa, ¿no? Que presenta una historia distorsionada. Hasta quien, bueno, quien sí efectivamente dice, no, pues es una historia que es muy, muy real, ¿no? Hasta los que señalan que, pues, que más bien, bueno, señalan que la historia es una injusta narrativa, porque en realidad a Schiller le fue muy mal en la vida, al final de cuentas, ¿no? Que también es cierto, ¿no? Es decir, Schiller pues, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues es salvar a los judíos le implicó la quiebra, ¿no? Bueno, a ese grupo de trabajadores de su fábrica, pues terminó quebrado, los aliados tampoco le creyeron mucho y pues no le ayudaron a reconstruir su fábrica, no le dieron permisos de seguir produciendo nada, se quedó sin capital y terminó viviendo en la pobreza, ¿no? Casi casi de la limosna de algunos judíos que siendo herederos de los que habían sobrevivido, pues le aportaban alguna ayuda, pero básicamente murió en condiciones de pobreza. Entonces algunos decían, bueno, pues la película no le hace justicia a la historia porque parece que Schindler pues, le fue muy bien cuando en realidad le fue muy mal. En realidad hay muchas interpretaciones de la cinta, ¿no? Desde el que la ve. Es decir, una cosa esa es la imagen de licitación, ¿no? Lo que a la persona le desprende lo que está viendo, ¿no?
Y eso nos puede, bueno, depende del tipo de investigación, ¿no? Si nosotros hacemos investigación muy conceptual, por ejemplo, que en educación es común que nos interese saber qué tan bien entienden, por ejemplo, los profesores algunos conceptos de didáctica o algunos conceptos sobre, pues, sobre los enfoques educativos, ¿no? Es decir, qué entienden por aprendizaje significativo. Entonces, sacamos una fotografía y le decimos, a ver, ¿usted qué está viendo aquí? ¿No? Y depende de lo que veamos, ya sabemos qué tipo de conceptos está manejando el profesor, ¿no? Estamos buscando su elicitación, o sea, lo que le despierta conceptualmente, o a lo mejor queremos saber algo de la cultura, ¿no? Lo que le despierta culturalmente, o a lo mejor queremos saber algo sobre su ideología, lo que le despierta política, ideológicamente la imagen, que la elegimos a propósito de generar una provocación en la persona, ¿no? Ya sea una provocación de tipo cultural, una respuesta cultural, conceptual, política, ideológica, etcétera, ¿no? Pero también está la otra forma, que es un poco lo que sí se ilustra aquí, lo que las personas pueden narrar. Es decir, otra técnica es darle las cámaras a las personas y decirles, pues, fotografía el concepto que quiero yo estudiar. ¿Por qué no, por qué no me platicas con imágenes, me ejemplificas, me narras una historia sobre, pues, sobre la gestión escolar en donde tú estás, ¿no? O sobre la implementación de cierta política educativa, es decir, cómo se implementó, cómo viviste, o sea, interesantísimo, ¿no? Esto se me acaba de ocurrir, y tal vez hay que hacerlo. Darle cámaras a muchos docentes de básica, educación básica, o hasta de media superior y superior, darles cámaras y decir, a ver, ahorita mismo, o no cámaras, bueno, es que eso lo hacíamos, eso estoy diciendo en la época cuando la tecnología era costosa, ahorita más bien pedirles, por favor, con su celular, regálenme fotos de cómo están viviendo la educación a distancia, ¿no? El aprende en casa, ¿cómo lo vives? ¿No? ¿Qué te implica? Justo eso pensé cuando empezó a hablarlo, porque es mi tema. Mi tema es el aprende en casa. Y yo decía, bueno, ¿cómo puedo hacer? Porque pues, lo que tengo es esto, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, las caritas. Por ejemplo, usted tiene un fondo, ¿no? Con Heidi sí sé que está en casa y estoy viendo ahí lo que sucede detrás. Este, pero no sabemos realmente qué hay después, ¿no? Hay muchos memes que dicen, ya no es sala, comedor, ahora es primero A y tercero B, ¿no? Porque ya se transforman. Entonces sí sería como súper interesante ver la adaptación de los espacios, porque también, pues es el ambiente de aprendizaje, ¿no? Hay maestros que atrás ponen, pues que si es 14 de febrero, los corazoncitos. Justo también se me detonó ahí, perdón la interrupción, pero... No, claro, digo, si es tu tema, me parece genial porque o sea, a mí se me ocurrió ahorita, y qué bueno que tú lo pensaste ya y lo vas a hacer con calma, porque me parece que habría que hacerlo, ¿no? Y es el momento, o sea, ¿lo haces ahorita o no lo vas a hacer? Porque en el momento que haya semáforo verde y yo tengo la impresión de que va a ser muy pronto, independientemente de los contagios y la tercera ola, porque van a venir elecciones, ¿no? Entonces, me parece que va a haber semáforo verde pronto, entonces ahorita sería el momento de hacer un llamado a la acción a colaboradores de tu investigación, a profesores de educación básica, decir, a ver, tú cómo estás viviendo, ¿no? Saca, regálame imágenes, entonces te van a pasar imágenes no solamente de lo que tú puedes ver, sino de, bueno, de pues que en realidad me pongo la camisa, pero traigo un pants o un short y no traigo zapatos sino guaraches, y que igual tengo estoy usando mi celular como cámara y trato de poner un foco aquí para que se vea bien, es decir, todas esas cosas que no se ven, ¿no? Y lo que él hace, ¿no? O sea, cómo está su contexto, ¿no? A lo mejor es un rinconcito con una silla, o no tienen ni recursos y de plano está rayando una cartulina, pero sacar todos esos elementos, ¿no? En fotografías que nos narren, ¿no? O sea, que la idea sería, ¿cómo me narras a través de imágenes cómo es tu día en Aprende en Casa, ¿no? Inclusive también estudiantes, ¿no? Padres de familia que nos digan, a ver, ¿cómo es el día de sus hijos en un Aprende en Casa? A través de fotografías, ¿no? Y entonces eso es la narrativa de la persona a través de la imagen, ¿no? Bueno, aquí los ejemplos que pongo pues, son narrativas de personas que le saben mucho a eso y más bien hacen narrativas de tipo conceptual, que también se vale, ¿no? Es decir, son narrativas más conceptualizantes
Y entonces están muy preparadas las fotos, pero es la narrativa de la persona, es decir, cómo ellos nos platican con la imagen y entonces ahí podemos ver qué imágenes quieren, bueno, qué imágenes nos están regalando en términos de lo que nos quieren mostrar, de lo que es relevante para su día a día, su cotidianidad, en el hecho que queremos que nos platiquen, ¿no? Porque obviamente pues no nos va a narrar, no nos va a sacar fotografías de todo, pero sí de aquello que considera relevante y eso nos permite ya empezar a construir categorías, ¿no? Categorías sobre, bueno, sobre lo que las personas nos narran. Pero es una doble visión la licitación, ¿no? Porque es o lo que ellos nos narran o lo que yo quiero provocar a partir de mostrarle imágenes que pudiesen ser conceptualizantes, ¿no? Se complementa generalmente aquí lo que finalmente todo esto, no solamente la narrativa, sino también la traslación o el oculocentrismo, se complementa en investigación cualitativa pues con los otros recursos, ¿no? Es decir, obviamente si esto que estamos diciendo, lo que tú quieres hacer, ¿no? Si tú les pides narrativas fotográficas, pero además les pides que te den una entrevista y te las expliquen, y además diseñas una guía de entrevista y además aplicas una encuesta, pues vas a tener muchos más recursos, ¿no? Lo importante en esto es que la imagen nos va a dar una visión adicional de la realidad, porque muchos elementos que no nos va a dar la entrevista, los vamos a obtener de la imagen y al revés, ¿no? Pero sobre todo, si nos vamos por una vía en la que problematizamos solamente a través de la experiencia personal, ¿no? Así solamente decimos, los informantes nos van a dar los conceptos o nos van a dar contenido de los conceptos que vamos a investigar, depende del enfoque, pues bueno, vamos a ir y le vamos a pedir que nos expliquen y se va a quedar una narrativa que está limitada a las palabras, ¿no? Y bueno, cualquiera... Yo tengo una pregunta. Dime. Aquí, por ejemplo, en el uso de las imágenes, sobre todo cuando estamos hablando de imágenes ahorita por lo que decía Tai, de las imágenes, por ejemplo, de un ambiente escolar, ¿cómo entraría la parte de los derechos de autor? O sea, porque si es complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he estado en algunas clases y a veces los mismos papás no quieren, o se ha argumentado, es que invades nuestra privacidad de por sí. Dos, si grabas, como ahorita usted bien lo dijo, voy a empezar la grabación con estos fines, etcétera, etcétera. Entonces ahí, ¿cómo tendría o cómo jugaría o qué papel jugaría esta parte de la protección de los datos y sobre todo la imagen de los menores? ¿Cómo se trabajaría ahí? ¿Qué se tendría que hacer? Bien, Es por medio de un consentimiento informado, ¿no? Eso lo voy a tocar en la última sesión con un poquito más de detalle, pero rápidamente te contesto. Bueno, voy a dejar de grabar también porque justamente quería entrar a esta parte de preguntas y bueno, para que puedan, que bueno, creo que la mayoría no es incómodo, pero para que puedan abrir su cámara, su micrófono y expresarse libremente, sabiendo que ya no están siendo grabados.